Muy buenas noches a todos los hermanos, amigos que nos están permitiendo pues nuevamente poder volver a entrar a sus hogares, a sus dispositivos, y aquellos que nos ven por primera vez. Somos de Iglesia Cristo Viene, Dios es Amor, Ebenecer. Hoy queremos tocar un tema muy importante para la iglesia, que es el tema de la alabanza. Hay muchas interrogantes, hay muchas preguntas, es un tema muy extenso. Vamos a tocar con hermano Marvin algunos aspectos, ¿verdad? Porque este tema abarcaríamos muchas horas, es apasionante, y Dios nos está hablando a través de su palabra. Él dice que, la palabra dice que Él busca adoradores en espíritu y en verdad. O sea que Él está buscando este tipo de adoradores que han llegado a un nivel y a otra etapa, ¿verdad? Y Dios los está utilizando. Entonces vamos a ir poco a poco aquí con la ayuda del Señor y con la palabra de Dios, para ir tocando ciertos aspectos. Uno de ellos es cuando el Señor da una profecía que va a volver a levantar y a restaurar el tabernáculo caído de David, y lo iba a levantar con un propósito que muchos salmistas, muchos cantantes, muchos músicos lo hemos malentendido, porque el propósito de levantar el tabernáculo caído de David es para que los hombres busquen al Señor. Pero muchos dicen, bueno, se va a levantar el tabernáculo para promocionar mi disco, para promocionarme mi persona, ¿verdad? Yo promocionar mi ministerio, promocionar mi iglesia, y tiene algo muy importante, lo que el Señor pues nos dice en su palabra, que es que los hombres vuelvan a buscar nuevamente al Señor. Hay muchos aspectos acá muy interesantes, hermano Marvin. Quiero que usted pues nos comparta un poco, ¿verdad?, ahí de lo que el Señor le ha revelado. Que el Señor le bendiga en esta preciosa noche. A mí, mi hermano pastor, cuando nosotros escuchamos mencionar el tabernáculo caído de David, muchas veces pensamos que era un edificio o que es un templo. Entonces, cuando usted menciona lo que dice el libro de Amós, que en aquel día se levantará el tabernáculo de David ya caído, venía a mi mente hace algún tiempo. Yo decía, ¿qué era el tabernáculo de David? Y empezaba a buscar, porque uno está acostumbrado a escuchar el tabernáculo de Moisés, que Moisés sube al monte, el Señor le revela el modelo y no lo deja hacer absolutamente nada distinto a lo que Él le muestra en el cielo. Y cuando nosotros vamos a buscar físicamente qué era el tabernáculo de David, nos damos cuenta que era una tienda pequeña donde estaba el arca. Y cuando David trae el arca, recupera el arca, lleva música, lleva cantores y él va danzando. Y esto no se hacía en el tabernáculo de Moisés. El tabernáculo de Moisés era mucho más solemne. Vemos que en estos tiempos aún muchos predican que, por ejemplo, tienen que hacer como que dicen, música muy sacra, y que la danza no es de Dios, y que lo que muchas veces nosotros cantamos desde un altar para alabar y bendecir el nombre de Dios no debe de ser así, que es irreverencia. Pero notamos que el Señor no se molestó en ningún momento, le llamó la atención a David diciendo, ¿por qué me estás haciendo esto? Yo no quiero bulla. Al contrario, vemos que Dios se agradaba en la manera que David le alababa. Y quiere decir que eso se perdió, porque dice que se restaurará lo que está caído. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer entonces ahora? Entender que fue lo que Dios le reveló a David. Porque yo digo, si a Moisés se le presentó el modelo, ¿será que a David
también se le presentó de alguna manera una revelación de parte de Dios y le dijo, mira, así se tiene que adorar. Porque nos vamos al libro de Apocalipsis y a Juan, una de las primeras cosas que él encuentra en el cielo es cómo se adora. Y si él dice que está buscando adoradores que le busquen y le adoren en espíritu y en verdad, quiere decir que hay un modelo, hay una manera bíblica de hacerlo. Y fíjate que encontré en la palabra 7 formas en que en hebreo se traduce alabanza. Y cuando nosotros nos vamos a la numerología, vemos que 7 es número de perfección. Una de las cosas a través de las cuales la iglesia debe llegar a una medida perfecta es en el momento de que se pueda alabar y adorar a Dios conforme al modelo que Él realmente desea. Usted mencionaba algo muy importante acerca del modelo. David es figura de Cristo, y la máxima expresión de un hombre que yo veo en la Escritura que expresó su alabanza fue el Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque Él se entregó en obediencia al Padre. A veces pensamos que alabanza, adoración es únicamente música, ¿verdad? Alabanza, las de ritmo. Adoración, las tranquilas, dicen en algunas congregaciones, ¿verdad? Exacto. Pero va mucho más allá. La alabanza y la adoración. El Señor Jesús fue obediente al Padre hasta la muerte en cruz, ¿verdad? O sea, fue en obediencia al Padre. Vemos a Abraham, ¿verdad? Que le dice a sus siervos, yo, el muchacho, iremos y adoraremos, ¿verdad? Pero ninguno de ellos llevaba ningún tipo de instrumento de música, pero ellos iban a adorar en obediencia a Dios. Abraham iba a ofrecer lo que más amaba, ¿verdad? A su hijo. Entonces, usted mencionaba esto muy importante acerca del modelo, ¿verdad? Sí hubo un modelo, hay un modelo, y está en la Escritura. Por eso es muy importante que todo aquel que Dios lo usa en la alabanza, que es salmista, que está en un ministerio de la alabanza o lo desea estar, que lo que tiene que empaparse es de la palabra de Dios, ¿verdad? Meterse a escudriñar la Biblia es tremendo. Ahora hay tantos cantos que no reflejan nada, tanta letra vacía, ¿verdad? Y el canto debe contener pues la adoración a Dios. A veces nos fijamos solo en la parte musical y descuidamos la parte de la letra, y eso tiene que ser esencia bíblica. Amén. Porque es lo que vamos a ministrar al pueblo. Amén. Sí, eso que se tocaba en este momento viene lo que se está dando mucho ahora en lo que podemos decir en el movimiento de la iglesia moderna, entre comillas, porque lamentablemente nosotros vemos cómo únicamente le cambian la letra a éxitos, como dice el mundo de afuera, y que ellos dicen, le tenemos que robar eso al enemigo. Y no, nosotros tenemos un Dios que revela, que inspira, entonces no tenemos que copiar. Es cierto, Satanás fue el encargado en el cielo de la alabanza y él se trajo conocimiento. Ahora bien, vemos que en lo secular la música toca emociones, toca sentimientos, más para esta época, ¿verdad? Se mueve mucho el sentimentalismo, pero en cuanto a una verdadera alabanza, así como Satanás sabe que mueve emociones, a través de una verdadera alabanza nosotros nos podemos acercar al trono de Dios, podemos ser ministrados, y eso es lo que realmente debemos de hacer. La palabra dice que nosotros nos debemos de saludar con cánticos, con himnos, con alabanzas. La misma palabra nos enseña que tenemos que entrar a sus atrios con alabanza, con acción de gracia, para podernos presentar hasta el lugar santísimo. Entonces nosotros, como parte del ministerio de alabanza de alguna congregación,
sabemos que la música está dividida en tres: armonía, melodía y ritmo. Y en lo espiritual eso es muy aplicable, porque ahora con el reggaetón cristiano, como le dicen ahora, vemos que el ritmo va enfocado a mover el cuerpo. Entonces no puede haber una verdadera adoración si lo que sobresale son nuestras emociones carnales. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? No está, de lo que se ministra desde el púlpito, porque toca igual sentimientos. Por ejemplo, en el caso de nuestros ministerios, que se utilizan los vientos, la parte que ministran los vientos, las cuerdas, si no son consagradas, ¿qué va a influir en nuestra vida? Algo que usted tocaba es muy importante. Lo que el Señor va a levantar es el tabernáculo caído. Y la Biblia nos enseña que nosotros somos templo de Dios, ¿verdad? Casa de Dios. Entonces, a veces hay tendencia a decir, bueno, el avivamiento es que le metamos rock, por ejemplo, o salsa, o lo que usted mencionaba, el reggaetón a la alabanza. Pensamos que eso es la restauración, ¿verdad? Pero la restauración es algo más profundo, porque al que primero hay que tiene que ser edificado, formado, es el alabador, es el que va a estar en la alabanza. David comenzó, menciona la escritura que incluso su padre lo ignoraba, ¿verdad? Cuando llega el profeta, pasan todos sus hijos, Dios le dice al profeta que no es ninguno de ellos, y el profeta le dice a Isaí, ¿hay alguno más? Hasta ahí él se recuerda, ¿verdad? Sí tengo uno. David era ignorado incluso por su familia, ¿verdad? Por su propio padre. Esto nos refleja que muchos tenemos que ser ministrados por el Espíritu de Dios, que traemos muchas heridas, que traemos muchas tal vez malos tratos, tal vez desde la niñez, ¿verdad? O antes de nacer. Y todo eso tiene que ser ministrado, porque si no va a repercutir después en el ministerio, cuando ya estemos trabajando en él, como le sucedió a David, porque todo eso se reflejó en el reinado de David. Cuando David ya reinaba, se le manifestó el adulterio, por ejemplo, ¿verdad? Entonces el adorador tiene que ser formado por la palabra. Pero note algo: David tomó como padre al profeta Samuel, que lo ungió, ¿verdad? Tomó como cobertura a Saúl, que era una mal cobertura, ¿verdad? Pero lo amaba como un padre. Entonces el salmista, el adorador, el músico, tiene que primero ser formado por el Señor a través del Espíritu Santo, a través de la palabra, a través de la administración, pero él o ella tiene que reconocer paternidad, tiene que tener autoridad, porque a veces creemos, ¿verdad? Bueno, tengo mi ministerio de alabanza, entonces aquí yo soy el que mando, ¿verdad? El pastor se tiene que sujetar a mí, porque yo soy la cabeza. Y no, él tiene que ser sujeto, dejarse ministrar, dejarse ir tratando muchas áreas de su alma, ¿verdad? Como David. Entonces, y el manual que usted mencionaba, ¿verdad? Que es la Biblia, la palabra. Entonces es importante que se aplique la palabra. Por eso, mire, es muy importante que el adorador no falte a los cultos, que no solo llegue cuando le toca el privilegio, ¿verdad? Sino que llegue que ame la palabra, que llegue a escuchar también, que cuando no le toque, ahí está él, escuchando con sus apuntes, porque eso da pauta de que después él va a ir a estudiar, a escudriñar la escritura. Entonces, lastimosamente vemos ahora, ¿verdad? Siempre critican a la alabanza, que están en la hora de la administración, cuando a ellos les toca. Pero cuando viene la palabra y la alabanza, en la cafetería,
y la alabanza en el baño. Entonces, muchos de los músicos están mal formados. Entonces, por lo que usted platicaba acerca de la restauración, ¿verdad? Tiene que ser restaurado el adorador. Una de las cosas que uno como ministro de alabanza tiene que tener es recordar que estamos ahí por misericordia, ¿sí? Podemos ser muy buenos músicos, podemos tener voces así espectaculares, pero si no hay espíritu, vamos a estar vacíos. Y la palabra del Señor dice, porque mejor es tu misericordia que la vida. Dice, mis labios te alabarán. Entonces, me da la pauta que aquella persona que no reconoce que todo lo que tiene viene de Dios por la múltiple misericordia de Dios, no le puede adorar en espíritu y en verdad, porque no tiene una vida con un testimonio de decir, bueno, yo fui tal y tal cosa, pero Dios me restauró, me trajo y ahora lo puedo alabar, le puedo alabar, puedo entonar cánticos a Él. Aún nosotros entonamos una alabanza que dice, ¿quién lo diría? ¿Que yo danzaría en tu casa, Señor? Y eso nos pasó a muchos. Veníamos lastimados, golpeados y encontramos en el Señor un refugio. Pero en ese refugio el Señor nos coloca una cobertura que es muy, muy importante. Hace algún tiempo pues salía a ministrar alabanza y siempre me acercaba al pastor y le decía, mi hermano, tenemos una invitación, íbamos. Muchas veces nos decían sí y otras veces nos decía no. Y nos teníamos que sujetar. A uno como músico a veces, las que yo quería tocar y ¿qué se sentirá estar entre tanta gente y ministrar? Y el Señor lo va a utilizar a uno en el momento que Él desee. Pueden ser 2, 3, 100, 1000 personas, pero cuando es uno, guiado por el Espíritu de Dios, va a poder hacer la obra de Dios tal y como debe de ser. Es muy importante que nosotros, o aquellos que son ministros de alabanza, sean sujetos, amen la palabra. En nuestra misión muchas alabanzas han salido a través de una prédica. El Señor en una prédica, en un momento de cántico nuevo, de cántico espontáneo, revela esos cantos. Eso nos da a nosotros esa pauta de poder decir, el Señor da la inspiración y el cántico que el pueblo necesita. No necesitamos copiar, pero necesitamos colocarnos primero bajo esa cobertura, aprender a respetar, porque en el mundo de las tinieblas ellos respetan jerarquías. Pues es que cuando aquellos muchachos quisieron sacar al demonio, le dijeron, un momento, sabemos quién, a Jesús conocemos, sabemos quién es Pablo, pero ¿y ustedes? Porque en el momento de la alabanza es un momento de guerra. Cuando suenan los panderos de la danza es un momento de batalla, man. Muchas veces se sienten los ambientes pesados y a veces si la alabanza o uno como ministro no está consagrado, empieza a titubear. Dice, los hermanos no traen ganas de nada. No es eso, es el ambiente, es la atmósfera que se está moviendo y uno como ministro de alabanza tiene que aprender a discernir esos ambientes. Y eso uno lo logra a través del estudio de la palabra. En una ocasión escuché a un cantante cristiano reconocido y él decía que no era necesario que aprendieran tanta palabra, que no era necesario ser teólogo. Y decía, ¿cómo él se atreve a decir eso? Entonces él es que solo es un artista, porque uno va a presentar lo que uno conoce, va a presentar al único y suficiente Salvador, pero uno tuvo que conocerlo primero. Si no hay una relación personal con el Señor, no podemos tener un fluir, porque no conocemos. Es como que alguien nos quiera venir a vender un producto, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que dice? Nos da todas las indicaciones y nos habla maravillas de ese producto y lo convence a uno. Sería un ejemplo para decir, nosotros tenemos que presentar al Señor, y uno como ministro de alabanza lo presenta a través del cántico, de la adoración. Entonces, si no tenemos una relación personal, no lo vamos a hacer de la manera correcta. Así es. Volviendo a David, una característica con la cual Dios le decía que era conforme a su corazón, era que David decía, lámpara es a mis pies tu palabra, lumbrera en mi camino. Él se dejaba
guiar por la Biblia, por la palabra. Bueno, en ese tiempo pues no la tenían los 66 libros que tenemos ahora, pero estaba la ley, ¿verdad? Exacto. La vez que David falló, que yo veo en la Biblia, fue cuando quiso transportar el arca, ¿verdad? Y la subió a un carro, que era una costumbre filistea, ¿verdad? Los filisteos quisieron devolver el arca de esa manera, y él cuando lo intentó hacer, la consecuencia fue que el sacerdote Usa, cuando extiende su mano para ayudar a detener el arca, muere, porque como sacerdote, ¿verdad? Como ministro de Dios, Usa era responsable de decirle al pueblo lo que tenían que hacer conforme a lo que estaba escrito, pero ni el ministro sabía, ¿verdad? Entonces, y David pues cuando se da cuenta de su error, manda que se vea en la palabra, y ahí se da cuenta que Dios había dado una orden de quiénes eran los que a él o a ellos les había encomendado transportar el arca. Cuando lo hacen de esa manera, tuvieron éxito. Entonces el éxito de un adorador, de un salmista, es ser guiado por la palabra de Dios, ¿verdad? Por la Biblia. Usted mencionaba algo muy importante. ¿Qué es lo que se ministra desde el púlpito? ¿Verdad? ¿Cómo subimos al púlpito a ministrar al pueblo del Señor? Y es que eso es una gran responsabilidad la que tenemos, pues, ¿verdad? Digo tenemos porque gracias a Dios pues tengo la bendición de también poder cantar, de poder adorar con instrumentos. Hermano Marvin, ¿verdad? También él es salmista de acá de la congregación, y es muy importante. Fíjese que acá en Deuteronomio 29:18 dice: el día en que cualquiera de ustedes, hombre o mujer, familia o tribu de Israel, comiencen a apartarse del Señor nuestro Dios y desee adorar los dioses de esas naciones, ese día saldrá de entre ustedes una raíz que producirá fruto amargo y venenoso. Uno de los enemigos de la alabanza es la amargura del corazón. Cuando alguien se empieza a apartar y adorar otros dioses, y dirá, pero entonces imágenes o algo así. No. Puede haber una, por ejemplo, ¿qué podríamos llamar como un dios? Tal vez el ego, el orgullo, el no ser sujeto, ¿verdad? Entonces lo que empieza a amargar, ¿verdad?, al salmista, es que este es otro punto. Cuando nosotros que somos pues salmistas tendemos a ser muy susceptibles, ¿verdad? Sí, exacto. Porque esa es como que la naturaleza que Dios nos ha dejado para ser perceptivos también a los ambientes, lo que usted mencionaba, a poder discernir, a poder sentir la presencia, si hay presencia de Dios o no, ¿verdad? Y esto, cuando no se maneja con la sabiduría y la unción del Espíritu Santo, el músico se vuelve como que, bueno, aquí no me dejan tocar lo que yo quiero, aquí no me pagan. Tremendo, porque hay muchos músicos asalariados, ¿verdad? Exacto. Aquí pues no me comprenden, no, mejor me voy. Yo soy el único músico acá, y si me pierde el pastor, se va a perder de algo bueno, ¿verdad? O sea, somos muy como, pensamos que todo nos lo merecemos, ¿verdad? Que si no nos cuidan, se va a quedar sin alabanza la iglesia. Y no, Dios le dijo a Elías, hay 700 más, eran, ¿verdad?, que no han doblado rodillas delante de Baal. O sea que, papadito, si no querés, yo tengo a otros que sí están dispuestos, ¿verdad? Entonces sí es una manera de que debemos de sujetarnos, amar la palabra, ser ministrados, para que toda amargura salga del corazón. Algo que es tremendo es la enemistad, ¿verdad? Pero quiero que nos comparta otro poco, hermano Marvin.
Sí, ampliando lo que usted decía, hermano, fíjese que hace algún tiempo predicaba yo y le decía, en un medio congreso de alabanza, y les decía yo a los hermanos, aquí pueden haber ya varios músicos muy buenos, y téngalo por seguro que en cualquier iglesia le pueden decir al hermano qué bonito toca, y ustedes le dan privilegios en su iglesia. Pues fíjese que yo toco una vez cada semana porque somos varios. Miren, ¿por qué no se viene conmigo? Yo por lo menos lo pongo tres y le tenemos ahí su instrumento listo. Porque muchos pastores hacen eso, ¿verdad? Empiezan a jalar buenos músicos, pero solo eso, músicos. Y el verdadero adorador tiene que saber cuál es su lugar, tiene que reconocer paternidad y tener casa. Porque entonces sí, se vuelve un artista. Dice, yo no cobro, pero hermano, yo voy, pero por lo menos deme para mi gasolina. Allá se está cobrando. Y dentro de esas maneras en que describimos la alabanza es la palabra barak. Y barak dice que era arrodillarse. Y ahora, lamentablemente, eso se ha perdido, hermano. Es muy difícil que ahora el pueblo se arrodille, clame al Señor, cuanto más los que a veces estamos arriba. No lo hacemos. ¿Y qué es lo que sucede? Porque arriba reflejamos lo que en casa hacemos. ¿Sí? Quieren sacar una alabanza, mándennos las notas, mándennos la secuencia, el ritmo, y estamos con el instrumento ahí. Pero ¿qué pasa con la oración? ¿Qué pasa con esa intimidad con el Señor? Porque el sello de David al final de todo lo que le dicen, y Jehová es con él. Quiere decir que él tenía un nivel de intimidad con el Señor muy grande. Y esa es una de las cosas que se ha perdido hoy en día. Esa búsqueda de parte del Señor. Que la palabra salmista es cantar salmos, ¿no? Entonces podernos acercar a Dios con acción de gracias, cantándole salmos, dándole laudación al Señor. ¿Qué es lo que nos muestra Salmo 22:3? Que tenemos que cantarle a Él con voces de júbilo. Y muchas veces cuesta ser expresivo. Podemos estar cantando una cosa, pero nuestro semblante dice otro. Mientras que a David no le importó, aún su propia esposa lo critica. Qué bonito, ¿verdad? Ve cómo se avergüenza enfrente de las doncellas y de todo el pueblo. ¡Ay, qué gran rey! De una manera sarcástica. Pero David sabía de dónde el Señor lo había traído y en dónde lo había colocado. Y él tenía muchas cosas que agradecer. De la misma manera, nosotros deberíamos de tener esa espontaneidad. Y es una de las cosas que en lo personal a mí el Señor me ha ido tratando, porque yo era como decían los muchachos, me decían, es que sos muy tieso. Me agarraban, me cantaba y no había una expresión. Costaba. Pero es conforme uno va metiéndose en la palabra primero, y segundo, esa pasión que debe de existir. Porque realmente el alabar a Dios es una pasión, es un privilegio grande. Un privilegio inmerecido. Es que solo cuando uno llega a comprender la extensión del amor de Dios que tuvo, entregarse a sí mismo por nosotros, tomando el lugar que a nosotros nos correspondía pagar en la cruz, ¿verdad? Y Él nos sustituye. Entonces, ¿cómo no adorarlo? ¿Cómo no alabarlo? ¿Cómo no agradecerle? ¿Cómo no enamorarse de ese Dios que se enamoró de nosotros, ¿verdad? Que aún siendo pecadores, algo vio en nosotros y nos extendió esta bendición, esta cobertura, esta salvación. Pero tenemos que ir pasando un proceso, ¿verdad? David pasó un proceso para llegar al reinado, ¿verdad? Primero estuvo en el anonimato, ¿verdad? Pasó humillaciones, pasó vergüenzas, pasó heridas, su propia cobertura, su propio padre también lo trataban mal, ¿verdad? Entonces
Pero este trato fue formando en David un carácter y se enamoró del Señor. Tanto que el Señor le dice el dulce cantor de Israel. Pero para llegar a ese punto tuvo que pasar un trato tremendo. Hay tantas cosas que compartir acerca de este tema, hermano Marvin. Yo creo que vamos a hacerlo en varias partes, ¿verdad? Hay mucho tema. Por ejemplo, lo que hablábamos acerca de la división. El enemigo, cuando ve que hay un pueblo unido, trata de meterse, causar división, malestar. Yo he visto ministerios preciosos, hermosos, utilizados por el Señor, ungidos, y los separa el enemigo, los divide, y pleitos entre ellos, enemistades entre ellos, que no se lleva el del bajo con el de la batería, que el que canta no está de acuerdo con el tecladista. Hermano, ¿será que Dios acepta una alabanza, una ofrenda de esa manera? Si dice la Escritura que cuando llevamos la ofrenda es algo delicado que se le presenta a Dios. Y Él dice, cuando lleves tu ofrenda al altar y recuerdas que tienes algo en contra de tu hermano, deja tu ofrenda ahí, déjala. Ve, te reconcilias con tu hermano, regresas y presentas la ofrenda, que son dos cosas muy distintas, darla que presentar la ofrenda, ¿verdad? Como lo que le sucede a Caín y a Abel. Los dos llevaban una ofrenda, pero la intención, la motivación de los dos era distinta una del otro, ¿verdad? La consecuencia de Caín, que tenía envidia, que llegó a matar a su hermano. Entonces, todo este tipo de divisiones las utiliza el enemigo para destruir, derribar tremendos ministerios de alabanza, muy bendecidos, a ministros, ¿verdad? Que uno los escuchaba, decía, qué alabanzas más lindas, más hermosas, qué revelación la que Dios le está dando, y después diciendo barbaridades, ¿verdad? Desde púlpitos, ¿verdad? Porque no se sujetaron, no tuvieron un padre, no se dejaron ser guiados, ¿verdad? Y es lo que uno necesita. Entonces, no sé si quiere compartir algo más, hermano. En Romanos 12:1 dice, por tanto, hermanos, tomando en cuenta las misericordias de Dios, le ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, dice, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Una de las cosas que debemos de cumplir en adoración es que nosotros mismos nos ponemos como sacrificio. Y uno decía, yo, ¿cómo así sacrificio vivo? Porque para muchos hay cosas que debemos de sacrificar, que nos gusta, que a nuestra carne le agrada, que lo tenemos que dejar con tal de agradar a Dios para podernos presentar así de una manera santa, dice, agradable a Dios. Porque muchas veces, como dice hermano, hay divisiones y entonces, no, hoy tengo que llegar porque hoy sí va a bajar la presencia de Dios. Pero cuando no nos toca, no, incluso ni nos metemos, ni cantamos, sentados, estamos como espectadores nada más. Vamos exacto. Y muchas veces el pueblo de Dios ha caído en el siguiente error. Puede tener una alabanza muy bonita y pueden estar, pero llega un grupo de medio renombre y ahí están brincando y saltando, entonces lo están convirtiendo en un show. Dice que nosotros somos los que nos tenemos que presentar en sacrificio vivo, porque para aquel hermano que anhela un día tocar un instrumento, déjeme contarle algo, son horas que se le deben de dedicar a tener una buena técnica, el perfeccionamiento, buscar de Dios. En nuestro caso muchas veces hemos dejado cualquier tipo de reunión con la familia con tal de estar buscando de Dios. Es una gran bendición, pero muchos dicen, no, ya cuando miran, como dicen, ya la pacaíta, ya no les gusta, y es algo
precioso. Bueno, en mi caso tengo la bendición de que ahí sí toda la familia estamos metidos en la alabanza, pero cuando no era así, hermano, como breve testimonio, a veces a mí me costaba de niño, ¿verdad? Porque yo salía y a veces mi mamá, es que muy tarde, ¿qué anda haciendo en la calle? Y se preocupaba, ¿verdad? Como cualquier padre de familia, pero nosotros andábamos buscando las cosas de Dios y la recompensa el Señor las va dando. Y tenemos que tener esa sabiduría de siempre estar tomados de la mano de Dios y evitar exactamente esos divisionismos. Muchas veces cometemos el error de ser como que egoístas, y el Señor a cada uno le da una unción específica. No tenemos por qué decir, ay, a mí me gustaría cantar como fulano, tocar como fulano, porque uno, no conocemos el proceso que llevó para poderlo hacer. Entonces el Señor nos dio a nosotros una unción, y sobre esa unción nosotros debemos de trabajar, porque el Señor a cada uno nos dio distintos dones, porque dice que somos un cuerpo en Cristo, pero cada miembro con una función específica, y de la misma manera con una unción. O sea, el Señor nos dio a nosotros un talento, un don, un ministerio, y en base a eso tenemos que trabajar. No tenemos que enterrar ni querer arrebatar lo que a otro el Señor le dio. Amén. Es como le repito, ¿verdad? Es un tema muy, muy extenso, apasionante y muy necesario que conozcamos, ¿verdad? Si tú estás con el anhelo de tocar un instrumento, de estar en la alabanza o en cualquier área de servicio de tu iglesia, ve con tu pastor, exponle, ¿verdad?, lo que hay en tu corazón, y métete. Si es en la alabanza, decía hermano Marvin, ¿verdad?, tienes que entender, ¿verdad?, que no de la noche a la mañana vas a aprender a tocar. Eso requiere constancia, requiere estudio, requiere dedicación, tiempo. En la danza, ¿verdad?, de igual manera, como alguien que anhela predicar, pues métete a ver la palabra. El Señor te va a empezar a dar temas, ¿verdad? No los menosprecies, apúntalos. En un momento el Señor te va a permitir ministrar con esa palabra que Dios te va a dar. Entonces yo quiero motivarte a que nuestra labor tampoco es decir, qué cosas feas se ven en la alabanza, ¿verdad? No, es un ministerio hermoso, precioso, pero que tiene que ser restaurado. Vemos muchos púlpitos en estos tiempos qué cosa tremenda lo que estamos viendo, ¿verdad? Ya en vez de salmistas ponen DJ en las iglesias, ¿verdad? Todo queriéndolo hacer como una discoteca cristiana, entre paréntesis. Entonces sé sujeto a tu pastor, a tu cobertura, que es tu padre espiritual, y a veces no vas a estar de acuerdo con lo que él diga, pero en la sujeción hay bendición. Entonces quiero dejar un minutitos para que pues, no se despida, ¿verdad, hermano Marvin? Amén, hermano. Como es un tema bastante extenso, y aquel pues que está iniciando en la alabanza, es un gran honor, es un gran privilegio el poder ministrar a Dios, pero sobre todas las cosas, la técnica y la unción van de la mano. No pueden ir por separado, tienen que estar las dos cosas juntas. Entonces, como decía el hermano, acércate a tu pastor y diles, hermano, yo deseo, tengo este anhelo en mi corazón, ore por mí y que el Señor me utilice. Y entonces el Señor va a venir, va a poner ese sello en ti y todas las cosas saldrán a bien. Amén. Que el Señor te bendiga. Gracias por escucharnos, ¿verdad? Hasta este momento. Es para nosotros una bendición podernos dirigir a tu persona, tú que nos estás viendo y escuchando, y que el Señor te utilice, que el Señor te bendiga, que el Señor cumpla los anhelos de tu corazón, que todo aquello que tú anhelas en cuanto a tu servicio en el Señor, pues trabajes, te esmeres
y que el Señor te use poderosamente. Vamos a hacer una oración, ¿verdad? Una breve oración. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, que este mensaje, esta palabra, Señor, pueda llegar a muchos corazones de aquellos que ya estamos sirviendo en el altar, en el área de la alabanza, de la danza, Señor, y aquellos que anhelan, Padre, Señor, que seamos bien formados en este ministerio, para que no seamos llevados por cualquier viento de doctrina y fáciles de manejar por el enemigo, sino que estemos empapados de la palabra de Dios, de la unción de Dios, para que podamos desempeñar este hermoso ministerio, pero también hacerlo con bastante responsabilidad, Señor. Gracias, Padre. Bendice ahí a cada uno de mis hermanos, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor te bendiga.